La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir con jóvenes que vienen también a visitarnos, que traen su propia espiritualidad, sus trabajos y tantos otros, ¿verdad? No solamente el aspecto religioso que están haciendo en sus capillas, en sus iglesias, en sus parroquias, sino que también hay tantos otros movimientos. Lo que no estoy viendo y todavía no nos visitaron son los movimientos políticos de juventud. No sé si no hay. ¿Será que los jóvenes medio se han alejado de la política? ¿O todos los que están por ahí son medio prebendaristas nomás y por eso es que no tienen así grandes ideales, pero en un sentido de construir algo lindo también? Bueno, les hago una preguntita. Bueno, entonces hoy tenemos aquí tres jóvenes, tres muchachos que nos visitan de una espiritualidad dentro de una parroquia que están realizando. Pero vamos a ir presentándoles, entonces que ellos vayan diciendo su nombre. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos entonces a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, vamos a comenzar, ya que vos estás ahí con el micrófono en el medio, comenzamos contigo, tu nombre, qué club sos, cuántos hermanos sos, qué estás haciendo, estás estudiando, estás de Coreí, cómo andamos por casa. Muchas gracias, padre. Yo me llamo Enzo Ayala, tengo 20 años, soy del Club Olimpia. De Olimpia, bueno, fue el último campeón del año pasado. Sí. Y presentando al grupo que hoy estamos aquí, somos la Juventud Espiritana Misionera y venimos de la parroquia San Pablo Apóstol de Asunción. Ya. ¿Y vos cómo comenzaste? 20 años, jovencito sos, ¿Cómo comenzaste? ¿Vos sos del mismo barrio allí o no? ¿O viniste de otro lugar? ¿Cómo te enteraste de este movimiento? Sí, yo soy del barrio. Soy del barrio. Ese era el famoso barrio Stroessner, que se llamaba así. Sí. Pues ya ni te acuerdas, 20 años, yo hacía poco, ¿verdad? Sí. Sí, famoso era tu barrio, Sí. Sí, y yo desde pequeño ya andaba buscando ese espacio, un espacio donde yo pueda compartir, tenía esa búsqueda. Ya. Y el Señor siempre abre los caminos, entonces Él me presentó a esta comunidad. Ya. Y vos me dijiste que estabas trabajando ¿dónde? Ahí en la misma parroquia. En la parroquia, actualmente estoy trabajando en la secretaría. La secretaría. Bueno, vamos un poco ahí a tu compañero, el que está a la izquierda. ¿Qué tal? Vos tenés los micrófonos ahí en tu, ¿verdad? El solapero. Bueno, tu nombre, presentate un poco, ¿de dónde venís vos? Hola, muy buenas tardes. Me llamo Abel Ferrentín, tengo 21 años. Actualmente estoy trabajando, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, Abel? Estoy trabajando en una entidad de cobranza, ¿verdad? También estoy estudiando, voy a estar estudiando docencia en el área de matemáticas y así estoy integrando ya el grupo hace 5 años ya. ¿Te gusta matemática o Abel? Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo es la cuestión? ¿Hace un año? ¿Cuántos años que estás con eso? Este año voy a estar ingresando a... o sea, ahora estás en preparación. Sí, estoy en preparación, exactamente. ¿Y siempre te gustó la matemática o ahora nomás? Y la verdad, desde niño ya me gustaba hacer las ecuaciones, me gustaba resolver, me gustan los números y acá estoy, ¿verdad? Amando la matemática. Sí, ¿qué es lo que se estudia en matemática, además de suma y resta? Y bueno, a mí, por ejemplo, lo que me llama más la atención es, por ejemplo, el resolver los problemas. Por ejemplo, las ecuaciones que te dan o directamente todas las fracciones o el problema que te da y darle una solución a eso, ¿verdad? Yeah. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta, me siento como realizado cuando hago eso, ¿entendés? Y vos, por ejemplo, tu matemática aplicás también ahí cuando estás en tu grupo juvenil, procurás solucionar los problemas. Sí, sí, trato de hacer eso. ¿Nuestros problemas que son problemas matemáticos o no?
Puede ser, puede ¿Verdad? ser. ¿Verdad? Ya que, Dice que todo es número, hasta, Sí. hasta la música es número. obvio. Yo creo que la matemática a mí, sí, mi opinión propia es, o sea, es lógica, ¿verdad? Y yo Claro. creo que así también, con lógica Bueno, podemos... por eso que te pregunté, algo en el aspecto teórico, ahí la número 20 de Ajá, resta, y sí, obvio. economía, como dice mucho. Bueno, muy bien. ¿Y vos, tu nombre, de dónde venís vos? Bueno, yo me llamo Guillermo Miranda Ulibarri, tengo 24 años y estoy en el movimiento de la Juventud Espiritana Misionera hace más o menos un año. Soy catequista de niños en la Capilla San Miguel Arcángel. De la ¿Dónde parroquia- es eso? De la parroquia San Pablo Apóstol también. Ahí también. ya. Hace 7 años. ¿Y, también. y vos dónde estás viviendo, Guillermo? Yo ¿Vos estoy- también ahí en yo el estoy- barrio o no? No, yo soy de Fernando de la Mora, zona norte. Zona norte, o sea que vos eres pián y te vas a otro lugar, ¿vio? No, lo que ocurre es que justamente mi familia, por parte materna, vive hacia la zona barrio San Pablo, entonces yo hice el colegio ahí y como siempre estuve muy enraizado con esa de barrio. ¿Y cuántos que le hermanos quiero son mucho. ustedes, Guillermo? Yo tengo 3 hermanos. Tres hermanos. Yo soy el del medio. Vos sos del medio. Sí. Ah, ya, vos sos sándwich. El medio, justamente. Pero ¿quién es el más mimado siempre? ¿El más grande, el más chico, el del medio? Y yo creo que mis padres en eso supieron al menos... Le vas a defender a tu padre. Darle la atención de vida, creo, a cada uno. Pero cada uno. siempre hay a veces un poco de roces, pero siempre nos llevamos todos muy bien. ¿verdad? O sea, 3 hermanos, 3 hermanos. o sea, 3 varones. Y ahora estoy estudiando también. Pero tienen hermana también. Sí, tengo una hermana. O sea, son 4 o 5. ¿Cuántos Sí, son? somos 5 personas en mi familia. Ah, 5. Y en cuanto a estudios, estoy ahora estudiando biología en la Universidad Nacional de Asunción. Y es una carrera que realmente me gusta mucho, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, la parte investigativa, que realmente tiene mucha presencia actualmente, ¿verdad? En este mundo. con tantos- ¿Cómo se llama la carrera en sí, entonces? La carrera se llama licenciatura en Ciencias Biológicas. En ciencia y biología. Y se le conoce como biólogo. Como biólogo, justamente, sí. Y es una carrera principalmente investigativa, de laboratorio, de mucha... Y diría ustedes yo, estudian así a los insectos, a los animalitos, una hormiguita. estudiamos prácticamente todo lo que se mueve, todo ¿En lo que serio? existe, toda la forma Todo lo de que es vida. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, es algo Ya. muy global realmente. Y creo que tiene mucho impacto en esta época, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, estudian, no sé, una hormiguita, Sí, estudiamos. una arañita. Estudiamos desde una hormiga hasta una molécula, hasta una bacteria, Ah, hasta, sí, las hasta un moléculas, ecosistema. O sea, a nivel desde lo más del microscópico hasta lo macroscópico. ¿Y cuántos años, Guillermo, para recibirte en eso? Es una carrera de 4 años y medio. Yo ahora estoy por el 4.º año. Realmente me faltaría 1 año y medio más o menos. Un poco el tema de la pandemia también nos atrasó en algunos sentidos, ¿verdad? Pero con mucha ilusión. Ahora tengo 24 años y espero, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, continuar en esto. Che, y decime, porque me interesó esto de la biología, ¿verdad? Me interesó porque es todo lo que es vida. Demasiado muchos seres vivientes que existen, ¿no? Sí. Realmente ahí lo que yo, o sea, desde mi percepción, o sea, netamente humana, vos te das cuenta de la diversidad que hay, Sí. la belleza que existe en la naturaleza, que prácticamente todas las estructuras que uno observa tienen un orden, un patrón, una razón, ¿verdad? Sí, Todo es tan perfecto que realmente al estudiar uno se da cuenta de la grandeza de la creación. Ya, ya. ¿Y cuál es la influencia de quién es? ¿Tu mamá es bióloga? ¿Tu papá es biólogo? ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué hace No, tu o sea, papá? mi gran ilusión siempre fue el deporte y de hecho me apasiona mucho. Bueno, ¿y qué club no me dijiste hoy Ah, incluso? Yo, por ejemplo, hago también periodismo deportivo para España, para el fútbol español. Mira, ¿y cómo haces eso? ¿Dónde haces? ¿De Y dónde? tengo un canal de YouTube justamente. El fútbol es una de mis grandes pasiones también. Y no me dijiste del qué club será. Espero que del sea Fútbol Guaraní. Club Barcelona. Acá soy de Cerro Porteño, que también es azulgrana como el Barça. No, el Barça, ¿vio? Sí, o sea, el azulgrana. Pero es también una pasión que tengo. Ya. Pero, o sea, agradezco a Dios, ¿verdad? O sea, la oportunidad, por ejemplo, de unirme a este movimiento, que yo Ya. creo que era lo que me faltaba en Ya. mi vida, estoy seguro. En serio. Entonces, vos emigraste de Fernando a San Pablo. Bueno, pues dijiste lo que estuviste ahí. Prácticamente toda Viste la como la mamá, eso en la casa, la mamá lo mandaste, ¿eh? Yo digo que desde ahora todos vamos a ir a mi barrio donde yo estuve, ¿verdad? Y También tu en- papá, ojo, También en la bueno. capilla acá Cupemí, que está ¿En enfrente de mi serio? casa, sirvo prácticamente también el grupo de liturgia, también una comunidad muy linda, salesiana, que ahí lo conocemos, padres, lo queremos mucho. Y también ahí estoy Ya. participando. ¡Qué espectacular! Bueno, entonces así le estamos recibiendo a estos jóvenes que están viniendo a compartir y se dan cuenta que nosotros parece este corey. A la cuenta, uno que le gusta la matemática, eres timbo paina, ¿verdad?
Y después Enzo también que está ahí, pero vos trabajás mucho ya ahí con la gente. Tenés bien paciencia de recibirle a todo ahí. Sí. Hay que tener paciencia, che, ¿verdad? Bueno, y después Guillermo que está aquí con la biología. Bueno, después vamos a hablar. ¿Cómo se llamaba el grupo de ustedes, Enzo? ¿Cómo era? Es Juventud Espiritana Misionera. Juventud Espiritana Misionera. Bueno, vamos a hablar entonces de esta espiritualidad enseguida, volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó.
ti, mi Señor. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy con esta espiritualidad de los espiritanos, así yo les conozco, ¿verdad? Y son, parece que sacerdotes que están viniendo del África, ellos o no. O hay algunos paraguayos también entre ellos. La gran mayoría son africanos. ¿Verdad? La gran mayoría me parece. Pero hay algún paraguayo entre ellos o no. ¿Usted le conoce? Sí, hay. Tenemos dos sacerdotes paraguayos. Ah, 2 sacerdotes paraguayos. Bueno, y después la gran mayoría de ellos, poco a poco entonces, esta espiritualidad de los espiritanos. Bueno, ¿y en qué consiste eso, Enzo? Sí. ¿Qué es lo que ellos ofrecen y qué es lo que ustedes viven y qué es lo que a ustedes les entusiasma, ¿verdad? Cuando hablan de los espiritanos. Sí, esta comunidad inició aquí en la parroquia San Pablo con la ayuda del padre Cristian, que hace más de 6 años, él nos mostró lo que es la Juventud Espiritana Misionera. O sea, vos estás hablando del grupo de ustedes, ¿verdad? Grupo. Del grupo de ustedes. Pero los espiritanos como tal, como congregación, ustedes no saben cuándo vinieron, ¿sí? Vos sabés más o menos. Los espiritanos están... ¿Cuántos años por ahí ya? Más de 50 años. Más de 50, por eso. Cuando me dijiste 6 años dije, ¿cómo? Ese es el grupo de ustedes entonces, ¿verdad? El grupo juvenil. Sí, el grupo juvenil. De los jóvenes, ya. Y vos, Abel, ¿cómo surgió eso para entrar? ¿Quién te invitó y te dijo, che, Abel, ven, vamos a pertenecer a este movimiento? ¿O cómo fuiste a caer ahí entre los jóvenes? Sí, un poco mi historia, un poco, vamos a decirle, alegre y con muchas tramas, vamos a decirle. Pero en síntesis, yo no era un creyente, ¿verdad? Ah, sí, vos sí. no estabas tan metido con él, no estaba por ahí. Mi familia es creyente, ¿verdad? Sí, pero sí, yo creo que por tema de amigos, ¿verdad? Bueno, amigos y entorno que tenía cuando era niño y algunas cosas me hicieron dudar mucho en tema de... En el tema de la fe luego. En tema de la fe, sí. Porque me hicieron, o sea, me metieron cosas en la cabeza, ¿verdad? Donde me dijeron que, por ejemplo, si Dios existe, famoso. Si Dios existe, porque hay tanta maldad en el mundo. Si Dios existe, tal cosa. Hay niños en la calle y así, ¿verdad? Y yo me cuestionaba eso, ¿verdad? Me decía, bueno, cierto es. ¿Por qué si Dios existe, yo también me la estoy pasando mal? Claro. ¿Verdad? Entonces, yo obligadamente me iba a la catequesis. Mi papá siempre me obligó, ¿verdad? No obligó a mis hermanos y a mí, ¿verdad? Luego me interesó una chica que era catequista, entonces dije, bueno, vamos a hacer un plan, que ella es catequista y yo quiero algo con ella, entonces yo me metí como catequista. Lo que es el amor, ya. Sí. Nosotros estuvimos celebrando recién la semana pasada, ¿verdad? Sí, exacto. San Valentín te agarró todo eso, Uf, en mis mejores épocas, vamos a decirle. Pero sí me metí porque me gustaba ella, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a ver así, ¿verdad? ¿Qué onda? Me metí, le pedí a alguien, ¿verdad? Para que sea catequista. Entonces estuve formando ahí, ¿verdad? Y ahí estuve escuchando algunas cosas. Yo prácticamente decía, sí, Dios es bueno. Y nada más. O por ejemplo me preguntaba, Abel, ¿qué te parecía la lectura a vos? La bondad de Dios se refleja en esta lectura. ¿Entendés? O sea, yo no era bueno con la palabra, pero no sentía eso. Vos no estabas... Sí, luego había un retiro catequista donde participé y donde viví algo fuerte, ¿verdad? Donde Jesús literalmente me tocó mi corazón. Y fue un evento muy fuerte para mí. Y no sé cómo aparecí en el Santísimo. Y estaba yo llorando, ¿verdad? Estaba llorando en el Santísimo. Y entonces le dije a Jesús, yo te voy a seguir, pero contestame nada más de estas preguntas. Sí. Nada más de estas preguntas quiero que me contestes. En ese retiro justamente le conocí a Enzo. Ah, sí. Y entonces de ahí en adelante él me invitó en la parroquia. Claro.
más para una justa de ¿Hace jóvenes. cuánto tiempo todo eso, Abel? Hace mucho, veo. 2017 fue 2017. fue Entonces, 5 años, el ¿no? cambio, Qué sí, pucha, ya 5 años. Cambio verdadero, entonces llevo que continuar todavía, ¿verdad? Sí, porque No fue repentino y del momento nomás, ¿verdad? sí, así mismo, porque Enzo me invitó a la justa y ahí ya me hizo conocer el grupo, Claro. la GEM. ¿Y vos qué es lo que viste, Enzo? Por eso te viste y le dijiste allá, a ver, che, vení, weón, ¿qué es lo que viste? Porque estaba llorando, veo, le quisiste consolar ahí. Cuando eso, yo tenía la mirada fija en que más jóvenes puedan ser parte de GEM. Ah, Yo ya. quería que más jóvenes se sumen. Entonces, al joven que yo le veía le invitaba. ¿Cuándo eso? Y ¿Cómo dijiste del GEM, dijiste? ¿Juventud? ¿Espiritana? Ah, misionera. GEM. GEM. Ah, eso le llaman GEM, las siglas. Sí. Yo, Guillermo, ¿cómo fuiste a parar ahí, che, en este grupo? Vos estando ahí por el norte, zona norte de... ahí están los salesianos y todo eso. ¿Y cómo te fuiste ahí con los espiritanos? Y prácticamente toda la vida rodeada de salesianos. Y por eso digo... Y recorriendo también un poco con los franciscanos. No, yo era catequista de San Miguel hace mucho tiempo y Ya era. conocía justamente el grupo juvenil, pero por cuestiones de tiempo, un poco el compromiso del catecismo también no podía todavía participar del grupo, pero tenía 2 compañeros justamente de la catequesis que eran miembros activos, que justamente hasta ahora están. Y siempre me interesó un poco el carisma porque ellos misionaban, les veía siempre alegres, veían que era un grupo muy unido, ¿verdad? Y prácticamente yo me di cuenta de que en mi vida faltaba un poco también de esa comunión con mis pares, o sea, y más con un objetivo que es justamente la misión, ¿verdad? Y creo que es el principal testimonio del cristiano actualmente, creo que es lo que más marca, ¿verdad? Junto con las palabras y la vida que uno lleve. Y llegué a GEM de esa forma y desde el primer momento me recibieron muy bien. Son personas maravillosas que les quiero mucho. ¿Hace cuánto tiempo eso? Va a ser un año recién. Un año, En marzo. un año. Pero realmente llegué de esa manera, yo creo que providencial, porque no me planteaba, pero en una Pascua joven dije me voy y ahí les conocí. Y Ellos me quedé. también, ustedes hacen también Pascua Joven. En la Pascua joven, la pastoral juvenil. Ya. Justamente es como un gancho, ¿no? Y el grupo, la Juventud Espiritana Misionera, animó esa Pascua joven, como se hace en todas las parroquias, ¿verdad? Y justamente ahí me llegó bastante, me pareció muy interesante experimentar un poco ese carisma. Ya, o sea que ese fue el gancho, por El decirlo, gancho, en el momento sí, en que diría fuiste a yo. participar. Bueno, y eso que vos dijiste también, Abel, es interesante porque yo hace mucho tiempo que predico hacia los muchachos en los retiros espirituales. Y vos sabés que casi siempre, en todos los grupos, sobre todo en los adolescentes, no sé si vos tenías esa edad, bueno, 15, 16, 17 años, 16 por ejemplo, años tenía. siempre la primera pregunta, Padre, ¿cómo va a existir Dios? ¿Por qué existen los chicos de la calle? Sí. ¿Por qué, Padre, hay muchos mendigos por la calle? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué andamos así tan mal, etcétera, verdad? Y yo ya me río ya. ¿Por qué? Porque después le digo, porque nosotros no hacemos nada. O porque nuestros políticos comen toda la plata. Porque hoy en día pues somos nosotros los que tenemos que llevar adelante. Dios ya hizo lo que tuvo que hacer. Dios existe, pero puso nuestras manos, ¿verdad? Ahí se quedan todos ahí con los... Ah, sí, cierto. Bueno, algunos entienden y se ponen las pilas, ¿verdad? Y comienzan. Y parece que vos sí, ¿verdad? Sí, obvio. No, y eso fue lo que le agradezco a Dios, ¿verdad? Porque cada día me enseña más, ¿verdad? Y como yo le dije, ¿verdad? Que me conteste mis preguntas, al entrar a GEM, no fue de inmediato, obviamente, pero fue paso por paso, me estuvo respondiendo así las preguntas que yo tenía. Claro. Y ahora estoy acá, Qué ya hace bien. años. Bueno, así estamos nosotros compartiendo con estos jóvenes que vienen aquí de la espiritualidad, así digo, espiritualidad espiritana, ¿verdad? Así entonces ustedes con esa redundancia, ¿verdad? Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias.
Dios les bendiga a todos. Con una sola alma y un solo espíritu, compartimos la alegría de ser misioneros. Con una sola alma y un solo espíritu, codo a codo caminamos en pos del servir. En cada corazón habita un don que quiere salir, una chispa que incendia, una llama que da luz. Escuchamos el llamado que nos invita a algo más. Nos unimos como faros para la tierra iluminar. Con una sola alma y un solo espíritu, compartimos la alegría de ser misioneros. Con una sola alma y un solo espíritu, codo a codo caminamos en pos del servir. Codo a codo caminamos en pos del servir. Queridos amigos, estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy nos visitan los jóvenes que vienen de la espiritualidad, Juventud Espiritana Misionera, ¿verdad? Juventud Espiritana Misionera. Aquí le tenemos a Guillermo, zona norte de Fernando. Aquí le tenemos a Enzo. Vos me dijiste lo que era del barrio, ¿verdad? Sí. Ahí. Y vos también, Abel, ¿verdad? Del barrio también. Bueno, y cada uno de ustedes más o menos ya fueron escuchando la historia de ellos. Qué interesante cómo Dios va llamando y cómo nosotros también nos vamos entusiasmando para hacer algo y para ofrecer, ¿verdad?, ese granito de arena, esas riquezas personales que el Señor puso en nuestro corazón. Pero seguramente que ustedes también, así como yo, están queriendo saber en qué consiste verdaderamente este carisma. Bueno, Enzo, vamos a comenzar contigo, ya que vos trabajalo ahí en la parroquia, estás luego seguramente mucho más embebido con todo lo que significa. ¿Qué es esto de la espiritualidad? Esto de la juventud espiritana misionera. Sí, la espiritualidad del grupo, del movimiento que tenemos, se basa especialmente en que el joven pueda descubrir su identidad misionera, que se pueda, como Juventud Espiritana Misionera, pueda descubrir la alegría de ser jóvenes misioneros, la alegría del compartir. Esa es el mayor carisma que tenemos, y se basa también en ir donde muy pocos quieren ir. Claro. En ir ahí donde hay necesidad, donde muchas veces cuesta, ahí es donde estamos llamados a ir. Yo estoy leyendo aquí, Enzo, dice inicio en el Paraguay. De esto, ellos tienen un tríptico muy interesante aquí, ¿verdad? Un tríptico que me entregaron. Y aquí nos estaba leyendo cuando vos hablabas y cuando usted también dice, la propuesta llega al Paraguay, esto del GEM, ¿verdad? Juventud Espiritana Misionera. De la mano del padre Pedro Juvenil. Este ahora es el obispo. El obispo. Sí, El obispo. ¿Y él de dónde es? Él tampoco es paraguayo. tampoco. Él es de Canadá, parece, ¿verdad? De Canadá. Canadiense, ¿verdad? Sí. Que lo tenemos como obispo ahí en San Pedro. San Pedro. Misionero intento, o sea, imagínate dónde se fue a meterse. Sí, justamente es el departamento donde empezó la misión de la congregación en Paraguay. Ah, ahí comenzaron. Ahí empezaron. Ah, ya, porque llega al Paraguay, dice, durante el año 2011, ¿verdad? Así Con mismo. esto. Retiros, encuentros, jóvenes, Fernando de la Mora, Ñemby, San Lorenzo, Augusto Saldívar, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿y cómo lo que a vos te llamó tanto la atención, Abel, esto, che? ¿Te gusta eso? Vos sos misionero, ¿cómo estás haciendo esta misión? Sí, yo ahora mismo estoy de parte del equipo de animación. Ahora yo animo a los jóvenes y también hago preparaciones para las misiones, por ejemplo, al menos cómo se va a estar desarrollando, cronograma y así, ¿verdad? Al menos en lo que hago dentro de ¿Y GEN. a quiénes, por ejemplo, llaman así para la animación? ¿Llaman a un sacerdote, a un laico, ustedes mismos? Y algunas veces, por ejemplo, para las animaciones, algunas veces nosotros nos formamos luego ya para hacer eso, ¿verdad? Pero animación en general es, por ejemplo, no sé, uno luego cuando somos jóvenes estamos un poco bajoneados por algunas situaciones de la vida, ¿verdad? Entonces, ahí como dar ese afecto a ese que ahí, acá estamos nosotros también. Ya. ¿Verdad? Contigo. O sea, el apoyo. Los jóvenes siempre que están en grupo, que esto, aquello, uno le da entusiasmo al otro y así, ¿verdad? Así mismo. Y vos, Guillermo, ¿qué haces ahí dentro de eso? ¿Vos sos animado o desanimado? Bailan de vida. Y yo ahora mismo soy participante. Participante todavía. Participante. Un año. Un año. O sea, vos estás mirando de... Y yo creo que lo más importante de GEN, que a mí me tocó mucho, Sí. es que desde un principio ya te involucran en lo que es el carisma. O sea, ya por medio de lo que es la misión, que yo diría que es como el materializar todo lo que vos vivís, todo lo que vos ¿Y reflexionás. en qué consiste esa misión, Y Guillermo? las ¿Qué- misiones, qué- justamente- O sea, se van afuera, se van a visitar a la gente. Recalcando lo que dijo Enzo, ¿verdad? Hay como mucha democracia, digamos, que se determina una persona o ponemos una lista justamente de cuáles son posibles servicios o misiones, ya sea llevarle, por ejemplo, alimentos a los niños, llevarle alimentos no perecederos, juguetes, hacer la merienda, llevar, por ejemplo, ropas, ¿verdad? ¿Dónde hacen eso? Bueno, este ya me está entrando en lo específico y lo que me gusta. Es poco se cayó, iré como dice. ¿Qué, por ejemplo, hacen ustedes eso de llevar ropa, no sé, a los niños? ¿A dónde llevan? ¿A quién llevan? ¿Dónde consiguen la ropa? Y yo creo que ahí entra mucho también lo que es la solidaridad de la parroquia, Sí, ¿verdad? Al sí. estar, al ser justamente un movimiento de la congregación, Sí, recibimos el apoyo, ¿verdad? Por parte de ellos y por las personas de la comunidad que nosotros les decimos el objetivo de cuál va a ser el encuentro, ¿verdad? Como dijo Enzo, ir ahí donde nadie quiere ir o donde realmente está el Señor, donde hay más necesidad, ¿verdad? Ya sea material o incluso espiritual. Nuestro punto de misión hay un comedor de niños en el Abasto que se llama Gotas de Amor. A la verdad, ustedes esas cosas no me están diciendo. Yo digo lo que a mí me gusta. Bueno, a ver, Hugo, ¿qué hacen en ese comedor? Porque la gente tiene que saber para que les pueda llevar la ayuda, ¿entiendes? Sí, sí. La congregación lleva adelante el comedor Gotas de Amor con unas hermanas que trabajan cada sábado para llevar un almuerzo. ¿Quiénes a son los esas niños. hermanas? ¿Son de la misma congregación o no? ¿O son otras hermanitas? Son vecinas allegadas al seminario. Ah, o sea, hermanas o en el sentido de personas, familias, señoras. Ya. Personas allegadas que están a la casa del seminario del postulantado que queda en Fernando de la Mora. Allí se prepara la comida, todo se cocina. Son muy guapas las señoras porque como pueden hacen lo posible para poder preparar para 150 niños. Ya. Todos los sábados se lleva un plato de comida En serio. ¿Dónde? A Abasto. al mercado Abasto. Mercado Y Abasto. nosotros entonces nos Y adherimos a eso. en el mercado Abasto pues ya no hay mucha comida, mucha fruta, mucha... Y lastimosamente mucho se desperdicia. Muchas cosas que uno ve se echan a perder porque no se venden y no llegan a los necesitados, ¿verdad? Pero justamente este comedor nace de eso. Desde ahí. O sea, hay muchos que van y que recorren, ahí piden un poco algo para comer. Inclusive en una servidora recorre el mercado y hay veces que las vendedoras le apartan ya una parte para el comedor. Ah, o sea que reciben también Las donaciones. regalos y donaciones desde el mercado Sí. Abasto. Sí, sí. Para que no se tire, ¿verdad? Y todas esas cosas. Así mismo. Hay mucha riqueza con Paraguay. El asunto es, primero lo que dijo Guillermo, ser solidario, ¿verdad? Hay que ser solidarios. Si no somos solidarios, evidentemente, después se echa a fundir todo, se tira todo. Así mismo. ¿Y vos qué haces con eso, Abel? Vos también estás ayudando ahí con el comedor. Sí, el comedor es como un grupo, ¿verdad? Más de la congregación,
¿verdad? Como GEM es un grupo, el comedor... O sea, ustedes no es que están Específicamente ahí, no. Usted la animación más bien juvenil. Exactamente. Somos como, por ejemplo, el apoyo, ¿verdad? a nuestras hermanas. Ese grupo es de laico del espiritano, Ya. ¿verdad? Son gotas de amor. Nosotros somos GEM, ¿verdad? Somos una familia más, nomás otra vez. Ya. Y que particularmente hacemos, por ejemplo, yo ahora misión personal tengo ya que tenemos diferentes GEM en el Paraguay, estoy motivando las otras comunidades. Ya. ¿Verdad? Actualmente estoy trabajando con la sede que está en Reducto, San Lorenzo, entonces ahí lo que yo me estoy enfocando también un ¿Y poco qué más. tienen ahí en Reducto? ¿Es una casa, una parroquia? O... Es una parroquia donde hay jóvenes también, así como San Pablo. Como ustedes. O sea, ¿Verdad? se encuentran Sí. los grupos de GEM. Así mismo. Juventud. Que la congregación también está ahí. Ya. Entonces estoy apoyando a los jóvenes de GEM de ahí. ¿Y los sacerdotes también les acompañan? Sí, Ya. sí. Al menos la congregación siempre nos tienen como en cuenta a nosotros. Justamente la última se realizó un capítulo general entre ellos, donde nos invitaron a algunos jóvenes para poder participar y para poder dar nuestro testimonio como jóvenes y ellos escucharnos. Ya, entiendo. Guillermo, y nuestro encuentro dice formación, oración, liturgia. ¿Qué tal? Rezan, celebran, porque oración, liturgia, formación, aprenden algo. Siempre comenzamos justamente con una animación, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy lindo, Y ¿verdad? eso Abel, el animador, dijo. Abel es el animador y nuestros compañeros que Sí, realmente hay tienen más. mucha energía. Pero tienen- también animan con la guitarra. con la Sí. guitarra ¿En también. serio? ¿Quién toca la guitarra entre ustedes? Hay uno que se llama... Otro. ¿Ustedes no? No, entre ¿Vos? nosotros... no. ¿Ustedes qué? ¿El Acá bombo? le tenemos un cantante. Pandero. Ah, vos Yo cantante, soy, ya yo dijiste. soy el que grita nada más. Y está bien, alguien dice Sí, que está yo soy el que grita. El famoso jalero, ¿verdad? Sí. Jalero. Claro, que contagiara un poco la energía, ¿verdad? Porque al final nos reunimos los viernes de la noche, ¿verdad? O sea, la semana De un la poco noche. larga, ¿verdad? Todos los Y viernes ya estamos todos cansados. ya están todos cansados, entonces justamente hay que meterle ahí ese ritmo para No, prenderle. pero le felicito porque ustedes son jóvenes y el joven pues tiene mucha energía, o si no ya se va a la disco, se va. Yo ahí hacia donde estoy viviendo, de mucha juventud, pero se va para eso y otra cosa más, ¿entiendes? Entonces le felicito a ustedes que por lo menos se vayan y gasten energía positivamente, ¿verdad? Rezamos también, o sea, por ejemplo, acá mis compañeros, ¿verdad? Estructuran los encuentros. Hay días que realizamos la lectio divina, hay momentos en que tenemos formación, ¿verdad? ¿Y eso Cuando- quién dirige? ¿Ustedes mismos dirigen los jóvenes? Sí, la lectio sí. Tenemos una estructura en el cual nos guiamos. Por ejemplo, el primer viernes hacemos animación, el segundo viernes del mes hacemos formación, el tercer viernes preparamos la misión y el cuarto es oración antes de la misión. ¿Y si hay un quinto? Y si hay quinto, así Libre. vemos, Es como compartir. Vemos peligro. vemos a veces tenemos que compartir. Compartir, A veces una a fiestita. los jóvenes les gusta mucho expresarse un poco qué tal fue su semana, cómo está. Nos gusta ese compartir. Justamente la bandera que tenemos, Sí. que acá les mostramos, Sí, espiritualidad. tiene varios símbolos. Sí. Entre ellos está la cruz, como Sí, sí, sí. de todo cristiano. Claro. Está El que toma su cruz y me sigue cada día. las hojas que, ¿Las hojas que qué quiere decir? simbolizan la esperanza. A la esperanza, verde. Sí. El ñandutí, que están entretejidos. Pero que esta bandera hicieron ustedes ya entonces. Usted ya le pertenece a usted a su grupo ya. Este fue El logo. algo que nos pasaron, que De fue generación en de generación. en generación. Nosotros ya somos lo que ya recibimos esto. ¿Ustedes hace cuántos años que están? ¿Vos, Enzo, hace cuánto? Yo hace 6 años. Ya, y hace 6 que se fundó, me dijiste, ¿o no? Sí. O el padre Sí, ahí, Pedro... Justamente, son uno de los primeros. Justamente, Sí. Con razón Abel- que conocen demasiado. Abel te va a explicar un poquito mejor cómo sus inicios desde antes, desde Ya. hace. Qué espectacular. No, y eso es lo que estoy leyendo aquí, Pedro. ¿Cómo es? Jubile, ¿verdad? Jubile. Entonces, el que comienza con usted. Qué interesante. Sí. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes la experiencia maravillosa de lo que ellos tienen. Juventud Espiritana Misionera. Vamos a volver nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. En este domingo aquí tenemos a la juventud Espiritana misionera. Estábamos Sí, viendo mismo. el aspecto misionero principalmente, esta linda asociación, grupos juveniles, movimientos y todo este carisma, ¿verdad? De lo que significa también la misión. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final, queridos jóvenes, lastimosamente. Se dan cuenta que demasiado rápido pasa nuestro tiempo. Entonces quiero un mensaje de ustedes. A ver, vamos a comenzar contigo, Enzo. Porque vos sos entonces acá prácticamente comenzaste desde el comienzo, ya casi con esta espiritualidad aquí en Paraguay por lo menos. Un mensaje o para los jóvenes o para la familia o para el Paraguay, como quieras. Sí, yo les animo a los jóvenes a que sean valientes, a que se pregunten, a que se interesen y que si están buscando un lugar donde puedan compartir, donde puedan ser felices. Yo eso descubrí en la iglesia, descubrí y le encontré a la persona que pudo llenar y cumplir con todos esos anhelos que realmente tenía mi corazón, que tenía mi alma. Lo encontré junto a él. Y justamente con este carisma que él me presentó, que es del Espíritu Santo, él fue él mismo quien me fue estirando y me fue mostrando también. Entonces él siempre te muestra, siempre abre caminos y hay que confiar plenamente en él y hay que ser valientes. Como dice el Papa, jóvenes, no balconen. Esos mensajes siempre nos llegan mucho. Claro, a todos los jóvenes. o sea, no se quede mirando desde arriba. Bueno, y vos, Abel, a ver, ¿cuál es tu mensaje? ¿Para quién vos querés? ¿Para los papás? ¿Para otros jóvenes? Y especialmente para los jóvenes, ¿verdad? Para que sean jóvenes animados, para que sí que tienen algunas preguntas o algunas dudas que tengan dentro de ellos, ¿verdad? Sobre la iglesia, ¿verdad? Se pueden estar acercando a consultar, ¿verdad? Capaz con el padre más conocido o con el amigo que siempre está ahí, ¿verdad? Preguntar, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se hace? ¿Verdad? Y si, como dice Enzo, ¿verdad? Si es que buscan un espacio donde quieren ser ustedes mismos, donde quieren sacar esa ficha que te da la sociedad, ¿verdad? Le invitamos, ¿verdad? A la juventud, ¿verdad? Para que participen, ¿verdad? Para que vivan lo que es el ser cristiano, ¿verdad? De ser jóvenes cristianos. O sea, eso es el famoso ven y verás, ¿verdad? O sea, hay que Exactamente. experimentar, porque si no, ni en Bareí la gente. Bueno, y vos, Guillermo, a ver, ¿qué vos nos decís? ¿Qué mensaje a quién le querés hablar vos? Y yo haciendo un poco una síntesis, es justamente lo que decía Enzo, ¿verdad? El cristianismo para mí, por ejemplo, es eso, es un encuentro con Cristo. Y creo que durante nuestra juventud tenemos, ya que crecemos en cuerpo también, muchas veces no crecemos en el espíritu y tenemos, como Isabel, todas esas dudas, esas inquietudes, pero saber que está Dios para responder a eso. Que Él nos dejó su iglesia, que nos dejó la asistencia del Espíritu Santo y que en la Juventud Espiritana Misionera o en el grupo que ustedes puedan ir, siempre realmente el Señor está ahí para darnos su amor, porque al final lo que Cristo quiere para nosotros es la felicidad, porque esa es la alegría de Dios, ¿verdad? Que nosotros seamos personas plenas. Para eso Cristo murió en la cruz. Y otra cosa, como decía el Papa Francisco, también a mí me gusta mucho, que nosotros estamos bajo la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? A mí me tocó mucho eso. El Espíritu Santo es el autor de la evangelización de la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que da esa fuerza. Y nosotros en este grupo tratamos de manifestar eso con nuestras acciones, desde nuestra humildad, de nuestra experiencia y de nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero viviendo un carisma en comunidad, porque la iglesia es comunidad y ahí se disfruta más. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, queridos jóvenes. Y vos sobre todo, Guillermo, porque sos biólogo, vida, tenés que dar vida. Y Jesús dice vida en abundancia. Bueno, vos tenés que unir todo, o sea, tu deseo también, así también,
Abel, ¿verdad? Todo lo que están haciendo. Y Enzo. Bueno, y como... Sí, sí. Pasarle el micrófono. Nuestra cita. Sí, la cita. ¿Cuál es la cita de usted? El Hechos 4:32, Sí. que es un solo corazón, una sola alma. Ahí está. Y justamente Bueno, eso. mucho repaso. Entonces, nosotros terminamos siempre, ¿verdad?, con la lectura. Y vamos a leer ahora esa cita que ellos tienen dentro de su espiritualidad. Esto es interesante. Hechos 4:32 en adelante dice de esta manera el hecho de que ellos comparten todo. La multitud, dice, de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección de Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo de consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Bueno, aquí ya sabemos, es la distribución de los bienes, es el compartir. Se dan cuenta de que aquí el Señor ya no pide el diezmo, pide el 100%. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que esto consiste en plata, en economía, pues tenemos mucha influencia también lastimosamente de los protestantes, diezmo. No es. Aquí verdaderamente lo que el Señor está pidiendo es tu vida. Quiere que vos el 100%, como nos decían ahora aquí estos chicos, estos muchachos, estos jóvenes compartían con nosotros, tanto Abel como Enzo y como Guillermo, nos decían que lo más importante es el abrir los ojos, meternos dentro de nuestra propia sociedad, con nuestros propios jóvenes, con los propios compañeros y mirar hacia adelante. La solidaridad, el servicio. Aquí te está hablando de solidaridad. Nos damos cuenta de la necesidad de los demás y en todo sentido. No solamente aquel que tiene hambre o aquel que está sin vestido, sino que la solidaridad para que podamos construir un Paraguay, una nación, una familia, un grupo, una iglesia. Nosotros podamos preocuparnos verdaderamente de los demás y no mirar a los otros simplemente cómo sacarle y cómo robarle los bienes que Dios le ha regalado y que les pertenece, ¿verdad? Y entonces estamos haciendo como muchos políticos que se están adueñando simplemente de los bienes que pertenecen a todos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la verdadera política de Dios, que quiere que todos seamos felices. Nos ha llamado para eso. Y el carisma de ustedes está llamado para eso, ¿verdad? Sí. Porque ustedes son misioneros, ¿verdad? Así que les felicito, sigan adelante con mucho entusiasmo y también procuren seguir invitando a más jóvenes, ¿verdad? Sí. Eso hay que seguir uniendo. 6 años, están apagando la velita, ¿verdad? Ustedes, 6 años. 6 años. Bueno, entonces sigan con fuerza. Y nosotros, queridos amigos, nos despedimos y como siempre dejamos la bendición del Señor que nos bendiga a todos, que también cada uno de nosotros, por ser cristianos, somos misioneros de la palabra, misioneros de Dios, misioneros de la solidaridad, misioneros de la caridad. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y así nos despedimos. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.